Angelito, ¿cómo estás vos? Yo Muy estoy muy bien. emocionada, Me muy imagino, y emocionada. todos Sí, pensamos en la nata hoy, por y supuesto. sí, Me sí, imagino sí, vos. sí, 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 muchísimo, muchísimo porque Jorge trabajó mucho en esta investigación y vos pensás que desde el periodismo la investigación que hace Jorge sin los recursos del Estado, Claro. lo que eso significa que por supuesto que no se pueden intervenir teléfonos, no se pueden hacer ningún tipo de medidas que la justicia sí pueda hacer o los servicios con los que cuenta la justicia sí puede hacerlo. Jorge viaja a Geisel, viaja a todos lados, hace tanto y una vez que tenía todo el material lo publica. Fue muy, muy cauto también. Lo primero que se me ocurre Entonces, preguntarte, que creo que te lo habrá preguntado vos y te lo habrán preguntado toda la gente que charló con vos en estas horas, es ¿qué pensaría la nata? ¿Qué diría Jorge? ay, Que es muy no, difícil de ¿sabes qué? pensar, ¿no? Ay, yo lloré, yo te juro que lloré Lloraste. porque, sí, lloré porque yo digo, ¿lo estás viendo? Digo yo y pregunto, ¿viste? Como tú lo estás viendo, digo, es Jorge, le hubiera gustado ver esto. Jorge creía en la justicia. Jorge Ujú. creía en la justicia, él hacía la investigación y la dejaba en manos de la justicia. Bueno, en esta denuncia también fue una denuncia que hace Lilita Carrión, ¿no? Sí, Es decir, que también lo pero mencionó hoy, fue lo primero que puso. sí, me emocioné, yo lo posteé porque ¿Hablaste con Lilita? vos sabés que todavía no hablé con Lilita, pero no, es muy fuerte, estoy muy movilizada. Eh, cuando fue la sentencia anterior, estoy diciendo la del 2023, no la del 2024, porque la del 2024 fue en noviembre. Cuando fue la del 2023, me acuerdo mucho la emoción de Jorge, la emoción de ver que la investigación había, había prosperado, pero en el sentido de que la justicia la había tomado, que había seguido trabajando, que se siguió. Es decir, realmente es ver materializado su trabajo. No nos podemos olvidar que Jorge escribió Argentinos, es Sí. decir, lo hizo en 2 tomos, escribió Óxido, que fue Que su último justamente habla de libro, la historia de la corrupción del de país en la general, corrupción, ¿no? De toda, claro, de la historia desde el inicio del desde el país. virreinato, claro, exactamente, desde el virreinato hasta ahora de Óxido. Y es más, pensaba terminarlo en el libro diciendo continuará. Sí. Y Y continuará, seguramente. sí, En otras sí, manos, pero vaya, continuará. esperemos que no, esperemos, ¿sabes qué? Nos merecemos un país mejor. Y, Ujú. eh, y Jorge en eso, te quiero decir, Jorge en eso, investigando y todo, te quiero decir, investigando y analizando y denunciando, él creía que podíamos tener un país mejor y no, es decir, y por eso nosotros vivíamos en Argentina, en Buenos Aires, pero te quiero decir, en Argentina no. Jorge decía, y sí, esto lo han escuchado 1000 veces, el orgullo que era para él ser argentino. Sí. Y hoy creo que él estaría muy orgulloso de ser argentino, de ser argentino. Me imagino Es la, que te habrán felicitado mucha gente también. Te habrá escrito mucha gente por esto, ¿no? Por ser la última esposa de eh, Jorge. sí, me escribió mucha gente, mucha gente y yo hice una publicación con un cuadro de Rothko de fondo porque, Sí, bueno, uno ustedes de sus saben favoritos. Sí, que era el favorito de Jorge y la verdad que sí, sí, y además te vuelvo con lo mismo que te decía, yo decía, "Ay, lo estarás viendo. Me gustaría tanto que estuviera acá, es decir, que estuviera viéndolo. Además, ¿sabes qué? Él merecía estar viendo esto. Ujú. Él merecía estar viendo esto. Él la Es, cruzó públicamente muchas veces a Cristina con discursos muy fuertes. sí, sí, muy fuerte, sí, claro. Lo que pasa es que él investigó mucho. Él investigó mucho. Después es la justicia la encargada en condenar. Obviamente, en condenar, en absolver, es decir, no la condenó en todos los delitos, lo condenó en uno, es decir, bueno, no en el otro, es decir, en algunos, no en todos, no en todos, pero eso es la justicia. Jorge no se creía juez, es decir, él no era que se creía juez. Eh, Él investigó y puso a disposición de la justicia toda la investigación. Eh, Realmente eh, un,
Un distinto, ¿no? Ujú, Un distinto, Jorge. ujú. Y no Sí. pasaron ni 6 meses de su fallecimiento, nada. No, no. Pero a veces parece, pero no me vas a decir que no lo hace, que no has extrañado qué opinaría Jorge Pero de sí, siempre. tantas De cosas hecho, que pasaron. ante muchas Sí, noticias se dijo, ¿no? Sí. ¿Qué diría sí, la nata? ¿Qué pensaría la nata? sí, Porque era, bueno, sí, sí. para mí el Sí, número uno, obviamente, del pero periodismo y además, para mucha gente. Porque además de periodista era muy carismático, muy pero llano además también para Jorge, opinar. muy sano, muy, ¿sabes lo que Jorge tenía algo hermoso? Era muy elevado, muy, realmente muy elevado, pero muy llano a la vez. Te podía explicar realmente la teoría de la relatividad con una mirada. Ujú, Entonces, en esas cosas saber qué opinaría. Y además es lo que tenía Jorge que me encanta recordar eso, cómo lo pensaría él, es que Jorge era contracorriente, a veces a favor de la corriente, no necesariamente en contra, ujú. pero era un libre pensador. Bueno, fue el primer Era un periodista libre también que pensador. salió a cruzar a este gobierno, Sí, a ¿no? Milei A con... Milei y Sí, a sus sí, sí, votantes. sí. Sí, 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 es que bueno, creo que era que él una de las cosas que decía y pregonaba era que el periodismo tenía que ser una fuerza de contrapeso, es decir, contrapeso Sí. en relación al poder, ¿no? Es decir, y había cosas que no necesariamente, es decir, no necesariamente tienen que estar mal, pero si el periodismo es un aplaudidor, decía él, ¿dónde está? Él decía, ¿dónde está ese contrapeso? Si volvés, no quiero aburrirte, pero son Ujú, las bases del sistema democrático, es decir, el cuarto poder como contrapeso ujú. de, del poder ejecutivo. Pero bueno, Y la libertad de expresión también. Escúchame, y que la eso libertad de podríamos expresión. hablar un rato largo. Sí, claro. Sí, bastante. Elvita, ¿sentís que estaría festejando hoy, que estaría descorchando un Sí. champán? Sí. Mira, sí, yo creo que Jorge estaría, primero que estaría, a ver, más allá de todo el trabajo que esto le llevó a él y a todo su equipo, por supuesto, ¿no? Pero le llevó a él, Jorge, todo esto, no sé, a mí pienso yo, no sé, quizás estoy equivocada, pero todo esto también le llevó cuerpo a Jorge. Quizás Claro. estoy ¿Le equivocada, llevó ¿eh? Yo estoy salud, diciendo decís? mi sentir. Sí, yo creo que sí. Pero estoy diciendo, quizás es mi sentir, ¿no? Yo lo estoy hablando como esposa, me explico, ¿no? Es decir, Sí. O todo sea, esto lo era muy sufría el intenso. trabajo en el final del No, Jorge, camino. no. No, pero A digo, ver, como no es por sufrir o no sufrir, intenso. Jorge era apasionado, intenso. Y quien es apasionado, intenso, también lo corporiza. mm, Entonces, por eso, esto, sí, yo creo que él hubiera dicho, esto era un fruto, un gran fruto de su trabajo. Y no lo estoy hablando por la persona, sí, lo estoy hablando por lo que significa para un país, lo que significa en un país de ser un país mejor, ujú, de ser un país mejor. ujú. Es- sí, ah, es mucho lo que... Creo que, mira, en este momento yo no puedo ser egoísta y decir que yo extraño, que solo el que extraño yo solo a Jorge. Creo que en este momento muchos estamos extrañando a Jorge. Sí, sí, los O, medios o principalmente quizás yo porque nadie extraño, ocupó, nadie claro, ocupó quizás su yo lugar. extraño a Jorge, quizás yo extraño a Jorge y me cruzo con la gente que extraña a la nata, ¿no? Es decir, y Jorge, y a Jorge se lo... Perdóname, estoy muy conmovida yo. Ujú, Estoy, sí, te escucho entrecortada. sí, ¿Qué, sí, qué imágenes se te vienen a la cabeza? Mira, se me viene Jorge en remera, frente a la computadora, con su imagen de Rothko de fondo de pantalla, diciendo, ¿viste chiquita? Me va a decir, no, esta chiquita me va a decir eso. Lo siento como un Jorge, siento que Jorge estaría, estaría feliz, Porque estaría feliz. además, obviamente, los funcionarios denunciados por él lo detestaban y lo combatían, Sí, pero fue combatido por muchos colegas también.
Sí, claro que sí, obviamente. Eso me parece que lo dolía más todavía. Sí, y no solamente colegas, por ideología Jorge se peleó con amigos. Eso yo creo que es una de las Tal cosas que cual. más le dolía a Jorge. Es decir, Pero yo te desde estoy gente que ha diciendo formado hasta artistas muy importantes. Él lo ha comentado exactamente, públicamente. sí, 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 Jorge le dolió mucho pelearse con amigos por cuestiones, mucho, porque lo que se referencia, lo que me contaba, te digo así, en la diaria, no te estoy Ujú. hablando, es lo que más le molestaba no de molestar, lo que más le dolía es, es por política, por pensar distinto. Jorge respetaba mucho el pensamiento distinto, mucho. Él de ninguna manera se podía pelear con alguien por pensar distinto. Él, él creía mucho en la tolerancia al pensamiento ajeno, ¿no? Es decir, entonces que un amigo se peleara con él por tener un pensamiento diferente para Jorge era muy duro, Ujú. muy cruel. Elba, se habla mucho todos los días de la justicia, en la tele en general, pero ustedes están en Sí, tribunales todo el tiempo. ¿Cuál es tu sí. reflexión hoy sobre la justicia? Porque en general creo que los argentinos tenemos un descreimiento, y no hablo solo de la parte política, de la corrupción, digo, cuando matan a No, un como nene sistema de un general. balazo sentís que no hay justicia, digo, en general tenemos una sensación todos de que no hay justicia, o que tarda mucho, que los procesos son muy largos. Bueno, a mí me parece que, no, yo sí creo en la justicia, yo soy una persona de justicia, creo en la justicia, creo que la crítica es para construir, creo que hay muchas herramientas que se pueden tomar y herramientas que vienen desde distintos lugares, estoy hablando desde jueces, una gran jueza en La Plata, una gran jueza de La Plata diseña un sistema en donde los testigos declaran donde están presenciales o de que presenciales por sistemas virtuales, ¿no? Y hace que los procesos sean rapidísimos y yo creo que tenemos que apuntar más a la verdad material, a ir a la verdad, a que los procesos vayan a la verdad, por supuesto, y que sean mucho más rápidos, mucho más rápidos. Ujú. Necesitamos una justicia más rápida. Necesitamos, bueno, estoy diciendo ¿Y por qué no hay es- celeridad en los procesos? bueno, primero porque hay determinados instrumentos procesales, no te quiero hablar en técnico, pero Ujú. me parece que son decisiones que deberían tomarse en cambios en la forma de instrumentarlo. Por ejemplo, cuando un juez toma una audiencia, las cuestiones se resuelven un poquito más rápido. También es cierto que los jueces están colapsados y que falta personal. Tenés muchísimos factores, pero también es la forma de trabajar, de ayornarse, de buscar herramientas. Yo creo que se puede trabajar mucho y mucho a nivel nacional. Nacional estoy diciendo a nivel federal, ahí tenés muchas provincias que han avanzado muchísimo, en Córdoba están avanzadísimos con los procesos, y acá en Buenos Aires no, entonces hay muchas cosas que se pueden modificar a nivel justicia. Ujú. Pero bueno, no quiero aburrirte con No, cuestiones es procesales. interesante porque es algo que nos marca todos los días, ¿no? Y en general está Claro, este sentimiento de que la justicia es lenta, de que no hay es justicia, que que hay es justicia demasiado para lenta. algunos. Los tiempos judiciales no son tiempos humanos. Eso es una realidad. Cuando tenés una cuestión un viernes te querés matar. Estoy diciendo como abogada, te querés Ujú. matar porque no le puedes dar respuesta a la persona hasta el lunes. Pero las cosas siguen sucediendo. Sábado, domingo. Un tema, me van a matar todos los abogados en A fila, pero ver, un tema una es vez la más, feria no importa. judicial. Es decir, no importa, uno va, la feria judicial. Es vetusto, la feria judicial, 15 días en julio, un mes en enero, un mes en enero que esté cortada la justicia. Eh, no va. Hay otros sistemas en que podés cortar los 10 días de fin de año Navidad, en que la verdad que nadie trabaja, o mejor Ujú. dicho, se trabaja muy poco. Voy a ser más prolija, se trabaja muy poquito. Esos días de Navidad y fin de año, salvo las urgencias, ¿no? Y después retomar en enero, Claro. como todos los trabajos. Ujú. Es decir, realmente me va a matar todos mis No colegas abogados, importa. Ahora, pero Elba,
¿Cómo estás, Tatiana? Te saluda. Hablabas de los tiempos, sos abogada, acompañaste a Jorge con esta causa, con esta denuncia en su momento y con el informe. Hablando de los tiempos, vos sabés que uno de los puntos más cuestionados en el día de hoy tiene que ver con los tiempos que tardó, lo cortos que fueron los tiempos en los que se expidió la Corte Suprema, que nunca había actuado tan rápido. ¿Qué te genera a vos como abogada eso? Bueno, fue un voto en donde los 3 votos fueron unánime. Entonces, cuando los fallos son unánimes son más rápidos, así que a mí eso no me sorprende tanto. No dejemos de pensar, y esto tampoco podemos ser, a ver, también lo tenemos que estar analizando y ponderando, que es una causa política, es una causa judicial, es decir, donde hay una investigación, pero tiene un corte político. Y la Corte tiene que expedirse rápido porque, a ver, está bajo la lupa. Y por otra parte, a lo que uno llama rápido, la Corte no puede tardar en los tiempos que tarda en otros casos en expedirse. Pero Menem, por ejemplo, murió sin que la Corte se expidiera. Desde el entorno de Cristina, ojo, yo festejo que la justicia sea veloz y no nos olvidemos que esta causa empezó en el 2015, ¿no? No empezó hace 2 meses, claro, ¿no? Tampoco minimicemos a que esto empezó el 31 de marzo. La primera etapa empezó en el 2008, con la denuncia de Carrió. Después fue la de Mariana Zubik en el 2015. Va a instrucción, digamos. Esta causa empezó 2008. Esta causa es bastante vieja. Pero muchos decían también que rápido que recibieron la Corte en estos últimos días. Es cierto que la Corte la política, hoy, y desde el entorno de Cristina, voy a decir decían que esto iba a salir sí o sí, perdón, Elba, decían que esto salía sí o sí antes del 17 de julio, que era el cierre de las listas de las elecciones provinciales. Sí, pero tampoco me sorprende tanto, no quiero meter una cuestión, bueno, lo voy a meter una cuestión técnica. Mételo. Es un recurso de queja, es una queja, no es una queja. Es una queja. Es un recurso de queja, exactamente. Una queja es más rápida, porque la queja es si se admite o no el recurso extraordinario que había sido denegado. Entonces, pensá que la interposición se hace en 10 hojas. Es decir, la interposición de una queja son 10 carillas. 10 hojas. 10 carillas. Elba, una pregunta. ¿Era el recurso de la queja? Normalmente son más rápidas. Te hago una pregunta. ¿El recurso de la queja era lo último que le quedaba para ver si se podía rever algo? Porque condenada ya estaba. Sí, las quejas son difíciles. Son tecnicismos. Claro, la queja es por qué se denegó un recurso extraordinario, pero no en cuanto no en cuanto al fondo, sino si se tendría que haber analizado, abierto lo que se llama recurso extraordinario o no. Entonces es una cuestión formal, son cuestiones de forma. A mí no me llama la atención que haya sido rápido, cuando en realidad si vos vas, a mí me ha tardado una queja 1 año, entonces bueno, esto fue de noviembre. No involucraban a una expresidenta, 2 veces presidente de la Argentina, Elba. Elba, ¿ves un escenario, por supuesto. ¿ves un escenario internacional en el que Cristina apele y esto se resuelva o es súper definitivo? Porque hablaba con Marcela en Camarines y decía que esto puede llegar a Gregorio tener una Galvón ya solución. presentó el recurso en la Corte Internacional de la Haya. ¿Crees que la Haya puede intervenir y que esto puede tener alguna reversión sí, o no? puede llegar a intervenir, pero será una cuestión al Estado, no va a cambiar. A ver, acá no hay una sentencia internacional que modifique lo que son recomendaciones lo que puede. Claro. Bueno, pero en el caso de Fujimori, cuando no lo pusieron en prisión, la Corte Internacional de la Haya dictó que lo pusieran en prisión y terminó en prisión. Está bien, pero yo te cuento, nuestro sistema constitucional funciona que la última instancia es la Corte de la Nación. Que es diferente. Después hay tratados internacionales. Claro. Le pueden darle recomendaciones a la Argentina o pueden incluso condenar al Estado, pero no es que tenés una supracorte que va a invalidar el fallo de nuestra Corte. Pero en Perú lo hicieron, por eso te digo, no sé, será distinta la Constitución de Perú. No creo, pero no sé, no me quiero meter en... además, no, como todas las cosas, en este caso no. Igual eso puede llevar muchísimo tiempo, no es algo que se resuelva, claro. Sí, y hay una confusión. No se va a resolver para las elecciones. Hay una confusión con respecto a la comparativa con Lula, digo que era un caso diferente porque en ese entonces fue la Corte Suprema la que modificó. ¿Y hay posibilidad? Yo te iba a preguntar, Elba, por el tema de cómo va a ser o qué información manejás vos, como una persona que está más instruida que nosotros en estos detalles, en cuanto a la detención, porque si bien en un principio se habló de esos 5 días hasta que Cristina quede efectivamente detenida,
tenía o que tenía de tiempo, también se especuló con los fiscales que pedían que fuera una detención inminente, ¿no? Y ahí te lo puede contar mucho mejor un penalista que sea especialista obviamente en estos temas que son tan delicados. Normalmente, lo que te estoy hablando es lo normal. Lo normal es el abogado de la parte condenada que se pone en contacto para evitar los escándalos. Bueno, eso es lo que ya se estaba negociando desde hace días. Eso se negocia. Eso ya se viene negociando, Elba, perdón. ¿Se acuerdan lo Toki? Que yo se lo estoy salvando bueno, pero salvando la diferencia, ¿no? Sí. No, igualmente recién Javier Díaz en mi programa dijo que ella tiene hasta el martes para presentarse. Claro, tiene igual no se va a fugar, no va a entorpecer la causa porque no hay causa. Así que evidentemente ya está. Dijeron que no la van a detener, que le dan 5 días. Perdón. Y también es una expresidenta. Me parece que sí. Pero la prisión probablemente sea domiciliaria o no, por la edad. ¿Cómo, Marcelo? La detención probablemente sea domiciliaria por la edad de ella, ¿no? Lo tiene que pedir y se lo tienen que dar. Tiene 72 ¿Cómo, años. Elba? Y sí, va a ser lo más, estimo que es lo más probable. Igual no es obligatorio, No es injusto porque hay gente de más de 70 que es que no es obligatorio que por más que tiene 70. Igual es lógico. Pero casos de lesa... Por eso digo. Pero al Perovich le están por dar la domiciliaria, ¿eh? Por un tema de Por un salud. tema de salud, Pero igual pero por tema de aparte edad por le corresponde. O sea, Sí, todo el No, mundo pero no es habilita por tema de edad. obligatorio. ¿De No es verdad? obligatorio. No, le por puede tema de venir salud. denegada, pero para mí se la van Se a la van a dar. dar, Es una porque No, bomba no de vas a agregar mandar otras tampoco un cosas. expresidente a una cárcel común. Sería una locura. Sería una locura. Sería una locura mandar una que expresidenta. ella tuvo O sea, pasó con Menem en su momento, fue una quinta, la quinta de Gostañán. Sí, ¿no? pero ni siquiera fue una prisión, no fue una prisión, fue una, no me acuerdo, No estaba en la una quinta, pero no instancia estaba en final. instancia final. Claro, no estaba en una instancia Claro, final. fue una el fallo detención no era ratificado por preventiva, la me Corte. parece que fue ¿Puede elegir preventiva. el sur, Calafate, o tiene que ser Capital Federal? O... No, lo puede ir elige al ella, Calafate. El domicilio lo elige Sí, ella. lo elige. Segura, esas son cuestiones que Lo incluso que pasa es que esas en el son Calafate cuestiones queda que- muy lejos de toda la escena política que se supone que ella puede seguir operando desde ¿Puede la casa. recibir visitas? Sí, Puede recibir visitas Puede y seguir Ella vive con la puede seguir hija. siendo Lo que titular de... complica Con un límite de Calafate. De a una, hablen de a una. Lo que complica Calafate es la cantidad de gente que tienen que movilizar para la custodia que debe tener para no romper su prisión Hoy me domiciliaria. decía ¿no? Javier Díaz que me da esta locura. Entre la hija, el hijo y ella tienen 80 personas de custodia. Y bueno, Es Sí, expresidente. bueno, recordemos que la quisieron intentaron matar, claro. La quisieron matar. Corresponde Toda figura esa polémica justicia por y el todo Estado. no ¿Qué? pudieron resolverlo. que es una figura polémica, merece polémica. tener una No, y custodia también importante. recordemos que a la hija cualquiera. no la puede dejar sola. No. Ese podría incluso ser uno de los argumentos Porque que tiene problemas de pida, salud mental. que pida la La defensa hija de no vive con Cristina. ella, vive en otro domicilio. ¿Qué, Elvita? Yo creo que ese es un argumento muy fuerte. Sí. El que tiene La hija. en relación al cuidado. Igual es un tema que se ha manejado con mucha prudencia, mucha Es reserva, verdad. lo cual me parece perfecto. Lo cual me parece perfecto porque tampoco hay que mezclar las cuestiones. Pero a mí me parece que el argumento más fuerte que tiene, bueno, por supuesto que es la edad y el cuidado que se ejerce, el cuidado que ella está Pero ejerciendo. eso te iba a preguntar, Elba, porque en realidad la edad, si bien puede ser un condicionante para la domiciliaria, no es un requisito. No sé, Robledo Puig sigue preso y nunca tuvo ese beneficio. Por eso. Pero Robledo digo- Puig en una época no quería salir de prisión. Y Pero ahora bueno, él, pero lo que voy es que la edad es no es un distinta la condicionante para situación de Robledo para la Puig, domiciliaria. totalmente Sí, distinta. sí. Ujú. Ok. Elvita, gracias por salir hoy acá con nosotros. Nada, Te quiero. nada, Como siempre. Un placer. Chao a ustedes. Chao, Yo a Elvita. ustedes, sí. Les mando un beso grande. Comamos, Besito grande. un Acá beso. desde la ONU. Estoy en la ONU. Ah, Mirá, sí, qué lindo. qué internacional, Qué me había olvidado. hermosura. Justo te fuiste en este momento a la En la ONU. ONU. Qué Sí, puntería, sí, ¿eh? así que qué buen lugar. Qué Sí. buen lugar para el dictado de esta sentencia. Te mando un beso. Acá. Bueno,